7:06 de la mañana, regresamos y ya estamos con nuestro primer entrevistado en nuestro segmento de análisis de las preguntas de la Consulta Popular 2024. Le damos la bienvenida al abogado Steven Reyes. Él es analista político y el día de hoy pues va a esclarecer un poco pues la pregunta número 4 de la Consulta Popular. Muy buenos días, abogado Reyes. Bienvenido a Élite Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a cada una de las personas que nos ven y que nos escuchan por la señal de Élite Noticias. Doctor, la cuarta pregunta de la consulta establece lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Doctor, esta pregunta, ¿qué conlleva actualmente nuestra legislación? ¿Qué establece y de qué manera podría beneficiar al país, sobre todo en el conflicto armado interno que atravesamos actualmente? Bueno, indicar que en la actualidad el Código Orgánico Integral Penal, a través de uno de sus articulados, tipifica y sanciona el uso y la tenencia de cualquier tipo de arma de fuego. ¿Ya? Lo que haría esta pregunta es despenalizar el tema de uso, tenencia de armas civiles y a su vez penalizar el uso y tenencia de armas de fuego de uso de las Fuerzas Armadas, de uso restringido, que son los de la Policía Nacional, y bueno, el de armas químicas, ese queda como tal también con sanción, ¿no? Es decir, esta pregunta permitiría que civiles puedan usar armas de fuego para su defensa. Despenalizaría efectivamente el uso de armas que los civiles puedan portar, por ende solo quedaría restringido para el tema de uso de armas de Fuerzas Armadas y de policía. Ahora bien, hay que determinar cuáles son este tipo de armas, ¿no? Eso sería lo más importante. La clasificación de armas que actualmente está en la legislación ecuatoriana contempla que existen armas de guerra, que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas, existen armas de uso restringido, que son de uso privativo de la Policía Nacional, y existen armas de uso civil y armas químicas. Las armas de guerra y que son uso privativo de Fuerzas Armadas corresponden a pistola calibre 9 milímetros o superiores, fusiles, armas automáticas, tanques de guerra, lanzacohetes, granadas de mano, granadas de iluminación, etc. Las armas que se consideran como de uso restringido o aquellas destinadas al uso de la Policía Nacional corresponden a revólveres hasta calibre 38, pistolas y subametralladoras semiautomáticas, cabinas de repetición o semiautomáticas, gases de uso y empleo de la Policía Nacional y otros como tal. Ahora, ¿cuáles son las armas de fuego de uso civil? Esas se dividen en defensa personal, uso deportivo, colección y seguridad privada. Las de defensa personal son las pistolas de calibre 9 milímetros semiautomáticas con alimentadoras de hasta 10 proyectiles, revólveres hasta el calibre 38, escopetas recortadas de calibre 10 al 410 o sus equivalentes, u otras armas de las que no están previstas en los literales anteriores. Es decir, este tipo de armas sí podrán utilizar los civiles y no podrán existir ningún tipo de penalización en su uso. Abogado, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Glenda Bastidas. Corríjame si estoy en un error, sobre todo para que la gente de a pie lo pueda entender mucho mejor. Esta pregunta 4 está básicamente destinada a impedir que, por ejemplo, de lo que hemos visto y hemos reportado en los últimos tiempos, se robaron armamento de las Fuerzas Armadas del Perú, pasa a Ecuador, lo utilizan acá la delincuencia común, o se roban aquí armas de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional y la utiliza la delincuencia. Básicamente es para atacar este tipo de delito, para que la gente lo tenga claro y sepa cómo votar en esta pregunta.
A ver, efectivamente es para impedir que la ciudadanía pueda hacer uso efectivamente de esas armas de uso de Fuerzas Armadas o a su vez de Policía Nacional. ¿Qué es lo que vemos en la mayoría de operativos? Que estas bandas delincuenciales tienen fusiles que son de uso netamente militar, tienen subametralladoras que son netamente de uso a veces de la Policía Nacional. Por ende, busca que sea penalizado totalmente el uso de este tipo de armas que tienen estos calibres y a su vez que la ciudadanía sí pueda aportar a través de el documento que certifique que puede el uso el porte de este tipo de armas, pero de uso netamente civil. Y lo que llama la atención o lo que va destinado en la pregunta también es al tema de que en caso de que exista algún tipo de robo de este tipo de armas, sea en este país o en otro, como ya ha ocurrido, el tema que usted mencionó del Perú es un tema que se ha mencionado varias veces, no se pueda utilizar, y no solo que eso no se pueda utilizar, sino que eso sí se ha sancionado. Abogado, también, bueno, entonces la gente lo tiene claro así. Entonces, el delincuente que es detenido con y en su posesión armas de uso exclusivamente militar o policial, obviamente podrá justamente ser sancionado. Ahora, ¿cuál sería el tipo de condena, sanción que se establecería? Eso también está claro, eso viene a futuro, podría ir ¿entre qué opciones? Ya el Código Orgánico Integral Penal establece una sanción para el uso y tenencia o porte de armas como tal, o sea, en general. Lo que ahora se especifica en que lo que tenga que ver con el uso de armas, arma de uso civil, ese no va a ser sancionado. Lo que se prevé es que en el caso de que se tengan armas de uso privativo de Fuerzas Armadas o de Policía Nacional, esa sí contempla la sanción. La sanción actual, ¿cuál es? Por este tipo de delitos, es una prisión que va de entre los 3 a 5 o 5 a 7 años. Podría mantenerse este tipo de sanción o a su vez endurecerse la pena, toda vez que se trata de una consulta en la cual el pueblo pues es el que podría legislar en ese sentido o decidir cuál sería la sanción. Muy bien, le pregunto, buenos días, doctor Reyes, en otros países se estila este tipo de hechos, por ejemplo, de que se incauten armas y de pronto queden a favor de las distintas fuerzas del orden. Le pregunto porque se me hace muy novedoso y bastante lógico que se quiera aplicar una situación así en el Ecuador, siempre y cuando pues el pueblo ecuatoriano pues apruebe esto en consulta. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Julio César. A ver, te comento, hay que ser totalmente enfático en algo. Los GDO o estas bandas delincuenciales tienen su apoyo de carteles internacionales, ¿ya? Uh-huh. De otro lado, no se conoce el tema en el sentido de que son estos grupos GDO armados, o las armas vienen de otros países, ¿ya? Más que todo de países como México o Colombia, donde están estos grupos delincuenciales o grupos de narcotráfico. Por ende, si ya se sabe de dónde ingresan y a su vez se sabe que son justamente armados por estos carteles como tales, se buscó de una u otra manera sancionar y que estas armas, en primer lugar, queden en posesión de las Fuerzas Armadas o de la policía, porque eso era lo que primero se hablaba, de primero que no se destruyan, sino que más bien sean utilizadas, y a su vez, ahora ya existiría también, con la aprobación de la consulta, una sanción. Si existen otros países este tipo de medidas, sí. Países que ya han enfrentado el narcotráfico, como México y Colombia, tienen este tipo de medidas justamente para tratar de controlar el tema no solo del ingreso, sino también de que si ya se tiene y se detiene una persona que tiene este tipo de armas, pues pueda ser procesada por la justicia.
¿Cómo está, doctor? Un gusto de saludarlo, Boris Tronillo. Le pregunto, esta pregunta puede ser, es lógico que la gente va a decir que sí, pero hay tal vez un entramado. Los grandes vendedores de armas a nivel internacional, vendedores de armas gubernamentales, porque hay gobiernos que tratan con todos estos, que le venden a quien sea, ¿no? Sea grupos paramilitares, sean supuestos guerrilleros, sean grupos de narcotráfico. Los grandes vendedores de armas en el mundo, no sé, a veces se los conoce o están solapados por los mismos gobiernos de turno, a veces hacen los negocios con ellos. Y le cuento esto porque algunos sí saben los nombres, saben dónde detectarlos. Tal vez esto esté dirigido para aquellos que se pasan en la frontera norte, entre los guerrilleros supuestamente del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, que ahora está peleando con el gobierno, y también en el Perú, que tiene su propia fábrica de armamentos y los traen para el Ecuador. Pero los grandes vendedores de armas no están en esta colada. Bueno, en primer lugar, es de conocimiento que dentro de las fronteras no han existido controles para impedir que ingresen armas de uso militar o de uso policial de otros países a nuestro país. Por ende es que vemos en las noticias cuando capturan a estos sujetos miembros de los grupos de los GDO o de estas bandas que tienen fusiles, que tienen sus ametralladoras, o sea, totalmente armados. Como tal, ¿no? Entonces, la normativa o el cambio que se quiere aplicar es, en un primer lugar, para sancionar a las personas que porten este tipo de armamento que es de uso exclusivo para Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y solo permitir el uso de armas civiles, siempre y cuando, pues, mediante un certificado sean otorgados a ciertas personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es claro, como usted lo ha indicado, que efectivamente existe un mercado negro, por así decirlo, que a vista y paciencia de ciertas autoridades ha permitido el ingreso de este tipo de armas a nuestro país y que luego debería de una u otra manera también sancionarse a este tipo e impedir este tipo de mercado. Pero como primera opción o primera acción dentro de lo que ha planteado este gobierno, que se plantee ahora sí una clasificación como tal y una sanción en la clasificación del uso del arma, es totalmente aplaudible, porque de una u otra manera ya existiría un control que en estos momentos no existe, no hay, porque se permite el ingreso de armas y se permite el uso y tenencia de este tipo de armas para cualquier ciudadano. Doctor, recuerdo un momento trágico para las personas que viven en el agro, y se defienden de los ladrones de ganado, de aquellos ladrones que van a saquear a las haciendas, y se les quitó el armamento. No, ellos no tenían fusiles, tenían escarabina, a mucho, una pistola, una 38, un rifle de carabina vieja, pero se los desarmó. Un gobierno llegó y desarmó a los hacendados, a los que tenían pequeñas fincas, los que estaban cuidando, qué sé yo, sus 4 puerquitos, su vaca lechera, sus chivos, etcétera, se los desarmaron. Estamos en situaciones críticas y yo creo que esto podría ayudar a que en las áreas rurales tengan los hacendados la posibilidad de oficialmente tener sus armas para custodiar lo poco que tienen. Sí. Hay que tener en cuenta que en ese tipo de casos que usted pone en la palestra, se trata de excepcionalidades que podría tener la norma por el tema de que estas personas podrían de una u otra manera tener este tipo de armamento sin considerar que lo hayan conseguido, ojo, de una manera ilegal, si no es legal, para su cuidado o su protección como tal, ¿no? Al momento de procesar a alguien judicialmente, tendría que determinarse también para qué uso lo quería y la situación en el caso en específico, porque se conoce que efectivamente este sector agrícola, ganadero, estos hacendados necesitan darle protección a sus tierras
con armamento de fuego para evitar el tema de que vayan piratas o delincuentes a robarles, ¿no? Reconocer que dentro del uso de armas de defensa personal o de armas de uso civil se encuentran el tema de escopetas recortadas de calibre 10 al 410 o ese equivalente, que sí pueden ser utilizadas. Entonces, este tipo de escopetas ellos lo pueden utilizar. También el tema de las pistolas hasta el calibre 9 milímetros, revólver hasta el calibre 38. Sin embargo, determinar que no se le puede dar un arma a todo el mundo. Hay que pasar por algún tipo de filtro. Claro, que la persona que vaya a tener un arma tiene que pasar por varios exámenes, varios procesos hasta obtener el certificado para poder determinar que sea una persona no solo legalmente capaz para tener un arma, sino también psicológicamente. Claro, como dicen en mi barrio, no todo loco puede estar armado. Y eso es peligrosísimo, porque el loco por sí mismo ya es peligroso. Ahora armado es doblemente peligroso. Y sobre todo cuando a veces nos reflejamos en masacres terribles que pasan en otros países, con armas que se les permite tener a cualquiera que pase por ahí, que tenga dinero, ese es un alto riesgo. Sí, hay un riesgo porque lastimosamente el país está envuelto en un tema de corrupción y es el riesgo que las personas que tengan los recursos puedan saltarse ciertos pasos para obtener este tipo de certificados, pero eso dependerá también del control que le dé el Estado y en este caso el gobierno, siendo más exigentes en los requisitos que se vayan a tener para poder permitir el uso de armas para civiles y a su vez impedir que el sistema sea corrompido, porque hemos visto que nuestro sistema se corrompe fácilmente. Prueba de aquello le puedo poner en el tema de los carnets de vacunación. Ya se los vendía, se los otorgaba por parte de ciertas personas o funcionarios de manera gratuita, en algo tan elemental como aquello. ¿Qué no decir de los carnets de discapacidad? Y esperemos que no ocurra con este tema de los certificados para obtener este tipo de armas, sino es que más bien los controles sean totalmente estrictos. ¿Quién debe mantener el control? Que las Fuerzas Armadas, que se le otorgue esta potestad a las Fuerzas Armadas, quienes sí han demostrado de una u otra manera ejercer controles restrictos. Sí. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por habernos compartido sus conocimientos en torno a esta pregunta 4 de la consulta popular. Muchas gracias y siempre bienvenido. Gracias a ustedes por la entrevista.